Bueno, muy buenas, señores. Ya en algunas píldoras anteriores hemos visto un poquito cómo se puede trabajar en la consola, pues por ejemplo, para mostrar algún mensaje. Pero con esta píldora vamos a intentar, profundizar en este tema, en cómo mostrar y también en cómo leer. ¿De acuerdo? Entonces vendré cómo escolta y cómo parla. ¿Sí? Venga. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a ver una introducción de ver qué es la consola y cómo se pueden sacar cosas para la consola. Después cómo vamos a poder leer también desde consola y al final cómo le podemos dar un formato a veces más bonito o un poquito que quede un poquito mejor en la consola. Bueno, pues vamos a ver un poco la introducción. Vamos a ver lo que es la consola. Y vamos a ver que la consola no es más que un medio en el cual podemos hacer la entrada-salida de texto. ¿Sí? O sea, podremos mostrar texto en la terminal y podremos leer texto desde la terminal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues cuando escribamos texto, como dice aquí, los resultados saldrán pues para mostrar mensajes y saldrán en la consola. Y en la entrada de datos nos va a permitir leer datos que pueda introducir el usuario desde teclado. ¿Vale? Veremos que la consola es la interacción básica con el usuario, sobre todo en los entornos de texto. Por ejemplo, durante el curso también veremos cómo poder hacer cosas más gráficas. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la salida. Que aunque ya habéis visto, por ejemplo, el print y el println un poquito, bueno, pues lo vamos a ver un poquito más, ¿vale? Y el printf. El print lo que hace es imprimir el texto, pero en una línea. Pues, por ejemplo, si pongo print hola y print mundo, pues vemos que nos pone hola y mundo en la misma línea. ¿Sí? O sea, primero nos escribirá hola y un espacio y luego nos escribirá mundo en el mismo sitio donde se ha quedado el cursor en la consola. En cambio, el println lo que nos va a hacer es no solo escribir, sino que además nos va a saltar de línea. Entonces, por ejemplo, nos va a escribir aquí menú, con lo cual escribir aquí menú. Nos va a escribir aquí que es la opción 1, registro. Pues escribirá la opción 1, registro, y hará el salto de línea. Luego lo escribirá a la 2 y hará el salto de línea. Lo escribirá a la 3 y hará el salto de línea. O sea, hace lo mismo que el print, pero con saltos de línea. ¿De acuerdo? Bueno, pues por ejemplo, lo que hemos visto en la transparencia o en el PowerPoint. Si aquí yo, por ejemplo, pongo un south, me van a poner un println, y entonces si yo aquí pongo hola, ¿no? Hemos dicho, y si ahora aquí pongo otro pues mundo, ¿vale? Vale, y ahora ejecuto. Bueno, pues esto lo que me va a hacer es escribirme hola, saltar de línea y escribirme mundo, ¿sí? Y así vemos cómo funciona el println. Sí, aquí lo vemos. Hola y mundo. Si yo aquí le pongo esto, vamos a poner aquí un espacio, le vamos a poner aquí un print, y aquí hacemos, bueno, el println, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Pues nos va a escribir el hola y el mundo en la misma línea, porque el print no hace escribir hola y el espacio, no se hace salto de línea, luego dejará el cursor aquí, escribe mundo, y luego sí que mundo hace un salto de línea, por eso me sale aquí. Por ejemplo, veis la diferencia de si no hago el salto de línea. ¿Vale? Aquí lo tenemos, entonces no hay este salto de línea después de mundo. Vale. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, si yo aquí hay unos ciertos símbolos que ya están explicados en algún sitio, que si yo aquí le pongo un barra n, ¿no? Pues me va a hacer un salto de línea. No vamos a hacer mucho más porque ya lo habéis visto en otras píldoras. ¿Veis? Pues me hace el salto de línea, después me pone el espacio porque lo he puesto aquí. Si pusiese el espacio delante y este espacio lo quito, pues me quedaría más bonito. ¿Vale? Porque el espacio me va a quedar arriba y abajo me va a quedar hola mundo. Bueno, luego ahora veremos cómo podemos formatear alguna cosita más, pero no con el print y con el println, sino con el printf. Bueno, hemos visto un poquito cómo sacar algo por consola, que ya lo habéis visto también en alguna otra píldora un poquito. Ahora vamos a ver cómo hacer la entrada. Para hacer la entrada vamos a utilizar la clase scanner y vamos a crear un objeto del tipo sc, ¿vale? Esto es lo que vamos a poner en nuestros programas para poder utilizar el teclado, porque el sistema in que pone aquí es una variable que nos dice cuál es para el sistema el estándar de introducción de cosas. Y en este caso vamos a ver que será el teclado.
Vale, entonces vamos a ver que dependiendo del tipo de variable que queramos leer, vamos a utilizar diferentes métodos, como en este caso el nextInt, o el nextDouble, o el nextLine, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues ponemos un nextLine porque lo que queremos es leer un nombre y lo vamos a guardar en una variable, ahí va la hostia aquí, vale, pensé que no lo había definido, del tipo string, ¿vale? Y en cambio aquí, por ejemplo, que estamos leyendo un entero, vamos a poner un nextInt. ¿Vale? Y por ejemplo, esto es lo que nos sale por consola. Veremos que nos va a pedir Francisco, nos va a pedir la edad, nos va a pedir el sueldo y luego, por ejemplo, aquí pues hemos mostrado las tres cosas. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo para ver cómo se leen todas estas cosas. Venga, pues por ejemplo, vamos a ver cómo podemos leer aquí alguna cosa de este teclado. Vamos a quitar esto, nos vamos a definir una variable de tipo scanner, que vamos a poner sc, y vamos a hacer aquí un new scanner, y aquí vamos a poner lo del system in, que es para que lea desde teclado. ¿Sí? Venga, con esto ya tenemos preparado el escáner. Bueno, pues ahora vamos a leer. Entonces, lo primero que vamos a leer, por ejemplo, es, yo qué sé, un entero, ¿vale? Vamos a pedir la edad. Con lo cual, lo primero que vamos a hacer es pedir la edad. Vamos a hacer un print, ¿vale? Y aquí vamos a poner edad, dos puntos, un espacio, y luego vamos a leer la edad. Para leer la edad, lo primero que tendremos que hacer es aquí definir una variable del tipo int para guardarnos la edad, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que decir que nuestra edad, nuestra variable va a ser igual a lo que leamos del teclado. Para eso vamos a poner este objeto, que es el sc, que es el escáner, punto, y veis que aquí tenemos un montón de métodos, ¿vale? Pues el que nos va a interesar es justamente este de aquí, el nextInt. Pues seleccionamos el nextInt y esto nos va a leer un entero. Venga. Vamos a leer otra cosa. Pues por ejemplo, vamos a leer un carácter, que es una de las cosas más raras para poder leer. Y por ejemplo, le vamos a decir si estoy casado o no, ¿vale? Pues entonces vamos a poner un sí o un no. Entonces vamos a poner aquí un... Y le voy a quitar esto. Casado. Pam, y aquí le vamos a poner que es un S barra N. Epa. Vamos a poner un dos puntos. ¿Vale? Y ahora aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo mismo. El casado va a ser un char. Vamos a poner aquí un char casado. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Pues vamos a decir que casado es igual a sc punto, ¿vale? Ahora como es, ahora vamos a poner un next line, ¿sí? Y vamos a coger solamente el primer carácter, con lo cual esto se pone así, ¿eh? El charat 0, y entonces esto nos va a coger de toda la línea el primer carácter que sea la S o la N. ¿De acuerdo? Y ahora de aquí lo vamos a mostrar, pues por ejemplo, ¿no? Yo voy a poner aquí un shout, y voy a decir aquí, por ejemplo, que la edad de Francisco es, ¿vale? Y aquí voy a concatenar la edad y aquí voy a decir y, no, perdón, vamos a poner comillas y casado es, y aquí le voy a concatenar la variable casado, ¿vale? Sí. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Pues por ejemplo, vamos a decir que Francisco tiene 52 años. Uy, y ha petado. ¿Por qué ha petado, señores? Ah, Virgen Santa de los mismísimos. Aquí tenemos que poner un sc punto. Ahora vamos a explicar esto. Next line. Sí. Vale. Bueno, esto es un ejemplo muy bueno porque os va a pasar algunas veces. ¿Vale? Y aquí le voy a poner, por ejemplo, una S. Y entonces la edad de Francisco es 52 y, bueno, aquí le vamos a poner un espacio en blanco porque ha quedado como el culo, ¿vale? Y casado es S, por ejemplo. Si ahora le digo aquí que Francisco tiene 23 y que no está casado, pues me dirá que Francisco es 23 y casado es N.
Vale, ¿por qué hemos tenido que poner esto? Vale, este es el problema de cuando leemos un entero y a posteriori leemos, por ejemplo, un carácter o un string. ¿Vale? Si leyésemos otro entero no pasaría nada. Fijaros que cuando yo escribo este 23, escribo el 23 y le doy al intro, ¿sí? ¿Vale? Con lo cual ahí hay un salto de línea. Si nosotros no ponemos esto de aquí, ¿vale? Ese salto de línea es el que intenta leer el Java aquí y lo intenta meter en casado. Y como no es un carácter, pues la cuestión es que peta. ¿Sí? ¿Vale? Si tuviésemos un string aquí en vez de un carácter, lo que haría es que no me pediría si está casado o no. Si esto fuese un string, no me lo pediría, sino que saltaría esta pregunta. Pues, por ejemplo, si en vez de casado, yo aquí le pregunto el nombre, ¿sí? Vamos a poner para que lo veáis, ¿eh? Porque lo estoy diciendo, pero si no se ve a veces es complicado. Y aquí esto es un string, ¿vale? Y le ponemos nombre, ¿sí? Ahora mismo, si yo aquí esto me lo guardo en nombre, y para leer un string solo hay que poner esto, el next line, ¿sí? Pues vais a ver que, y aquí voy a poner que, y el nombre es nombre, ¿sí? Vale, por ejemplo, si yo pongo esto de aquí, y pongo 52, va a quedar muy feo porque he puesto lo del Francisco, ¿eh? Y aquí voy a poner Francisco otra vez, pero bueno. La edad de Francisco es 52 y el nombre es Francisco, ¿vale? Pues no, la edad, vamos a poner aquí que es 52, ¿ves? Esto funciona perfectamente, ¿eh? ¿Lo veis? Me ha leído el entero, 52 y Francisco, ¿vale? Y el string. Pero imaginaros que quito esta línea, por ejemplo, yo le voy a poner un comentario, voy a poner un comentario, veréis, ¿eh? Que es una doble barra. Esta línea ya no está, con lo cual veréis ahora lo que pasa. Y ahora me va a pedir el 52, pero hoy fijáis que no me pide el nombre. Y como no me pide el nombre, pues me dice que la edad es 50 y el nombre es... ¿Vale? ¿Y por qué? Porque este intro es el que ha metido él como dentro del nombre, o sea que el nombre es que está vacío. ¿Vale? Y en cambio, si quitamos esta línea, veis que la cosa funciona perfectamente. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver. 22 y Francisco. ¿Ok? Bueno, pues mira, habéis visto que hemos provocado sin querer un error, que os va a ir bien porque esto también os puede pasar a vosotros en vuestros programas. Bueno, y por último, después de ver cómo es la entrada, vamos a ver la salida con formato. La salida con formato vamos a utilizar este señor de aquí, que es el printf. Vale. Este método lo que hace es cambiar un poquito el cómo funciona el print o el println. ¿Vale? En el println lo que hacíamos era concatenar ciertas cosas. Aquí no. Aquí lo que tenemos es dos partes. Por una parte tenemos eh, el formato y por otra parte tenemos los valores. Por ejemplo, ¿qué está haciendo esto? Pues cuando ponemos un porcentaje S aquí, lo que nos está diciendo es que esto lo va a sustituir por un string. ¿Qué string? El que después pongamos aquí, ¿vale? O este, por ejemplo, es un decimal, pues me lo va a sustituir por un decimal. O, por ejemplo, perdón, un decimal, un entero. Vale. Cuando tenemos un float, por ejemplo, lo vamos a poner así. Y fijaros, esto lo que significa es que lo va a poner con dos decimales y que le va a dar igual cuántos enteros iniciales tenga. ¿Vale? Por ejemplo, pues en este caso me va a dejar 3,14, aunque el valor sea este. Si es un carácter, vamos a poner un tanto por ciento C, ¿vale? Y si queremos hacer una nueva línea, pues por ejemplo pondremos un tanto por ciento N o también valdría el barra N que ya hemos visto, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí os he puesto un ejemplo este de aquí, en el que tengo el nombre, la edad, el sueldo y lo leo. Pues leo el nombre, lo guardo en nombre, la edad, el sueldo y luego, por ejemplo, ¿qué hago? Pues escribo un tanto por ciento S y una coma. Tu edad es un tanto por ciento de y tu sueldo es y tu sueldo un tanto por ciento punto con 2F y un barra N, ¿sí? Y luego aquí pongo el nombre, la edad y el sueldo. ¿Qué significa esto? Pues que este nombre se va a sustituir aquí, porque es la primero, siempre va con el primero, la edad se va a sustituir aquí y el sueldo se va a sustituir aquí, ¿vale? Es otra forma de poder mostrar las cosas por consola. ¿Ves? Por ejemplo,
esto es el mismo programa que teníamos en la presentación. O sea, lo ejecuto. O sea, pedir el nombre, pues por ejemplo, vamos a poner aquí Paz, edad 23, sueldo 2000. Entonces, pues dice que Paz, tu edad es 23 y tu sueldo es de 2000. ¿Vale? ¿Sí? ¿Se pueden hacer más cosas con el printf? Sí, por eso os dejaré aparte de los materiales, hay recursos extras en los cuales os explican un poquito pues qué más cosas se pueden hacer con el printf y entonces que podáis pues sacar otras cosas en la consola. ¿Vale?